El fiscal del caso Pluna, Juan Bautista Gómez, pidió el procesamiento sin prisión del exministro Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Caloya, por abuso de funciones y por falsificación de documento público al escribano Pablo Seitún. Con prisión por estafa al expresidente del directorio de Pluna Sociedad Anónima y principal de Litgate, Matías Campiani, y sus socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde. Tras recibir la citación a declarar, Lorenzo renunció a su cargo como ministro de Economía. El presidente del Banco Central, Mario Vergara, es el candidato a ocupar el Ministerio de Economía, dijeron a Telemundo fuentes del Frente Liber Seregni. Presidencia anunció que el ministro interino de Economía será el titular del Interior, Eduardo Bonomi. El principal argumento del fiscal para pedir los procesamientos de Lorenzo y Caloya es que ambos abusaron de sus funciones. Sobre el exministro Fernando Lorenzo adujo que el jerarca, en su carácter de ministro de Economía, abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las 7 aeronaves de Pluna. En tanto, sobre Fernando Caloya, presidente del Banco República, dijo que aceptó esta situación irregular, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmos fuera el único mejor postor en la subasta de los aviones Bombardier de la ex Pluna. Sin embargo, los defensores de Lorenzo y Caloya, los abogados Amadeo Tati y Gonzalo Fernández respectivamente, presentaron un recurso de inconstitucionalidad, logrando de esta manera aplazar la decisión de la jueza Adriana de los Santos. El expediente deberá ir ahora a la Suprema Corte de Justicia, por lo que el fallo demorará varios meses. La salida del juzgado del exministro Fernando Lorenzo fue tranquila y enfrentó a los medios emocionado y con los ojos llorosos. No era que lo esperaba, pero uno tiene que, en determinados momentos, así como he dicho en varias oportunidades que las responsabilidades políticas se asumen, cuando esas responsabilidades políticas llegan a sede judicial, a una instancia definitoria, corresponde también hacerse cargo de las implicaciones y de las consecuencias en lo jurídico y en lo judicial. ¿Cómo se siente personalmente? Yo me siento muy tranquilo de lo actuado, en primer lugar, muy tranquilo, muy contento de tener los representantes que tengo, eso, un poco emocionado por las palabras del presidente y con mucho agradecimiento a todos los que me apoyaron. ¿Y qué autocrítica se hace, Lorenzo? Yo autocríticas ya hice y seguramente no necesite hacer más de las que ya hice. ¿Cómo se va hoy, ahora, en este momento? Me voy, como llegué, caminando, como cualquier ciudadano, y a encontrarme con mi familia. En cambio, el presidente del Banco República, Fernando Caloya, fue desafiante y remarcó que no renunció a su cargo. No voy a hacer declaraciones, solamente decir que dimos las respuestas del caso a las acusaciones formuladas. Creemos que con certeza con respecto a nuestra actitud. Creo que la verdad soy muy optimista con respecto al resultado y nada más que eso. ¿Renunció? ¿Al frente del banco? No renuncié. Trascendió que usted se había comunicado con el presidente Mujica y que había renunciado. No, eso es incorrecto. Sin embargo, hace unos minutos, la senadora Lucía Topolansky aseguró a la agencia Telam que Caloya abandonará el cargo para que actúe la justicia. El fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento del exministro Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Caloya, por el delito de abuso de funciones. Ese es un delito, un malhadado delito, porque quienes somos profesores de Derecho Penal, y yo creo también buena parte del espectro político en general, entiende que es una figura que debería desaparecer de la faz, no digo de la tierra, pero por lo menos desaparecer del Código Penal. ¿Por qué? Porque el doctor Spangemo les puede explicar más en detalle, tiene determinadas características que hacen que sea una norma absolutamente imprecisa, una suerte de cajón de turco donde puede entrar prácticamente cualquier conducta. El proyecto de ley que reforma el Código Penal y que está a estudio del Parlamento hace casi 3 años, elimina el cuestionado delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley, pero sin embargo en el pasado esta figura sirvió para procesar y condenar a varios dirigentes y funcionarios de los partidos tradicionales. Hay un pedido de procesamiento que quedó en un stand-by y no hay todavía ningún pronunciamiento judicial, o sea que él no está procesado. Fue un sábado diferente y con un anuncio impactante, la renuncia del ministro de Economía Fernando Lorenzo. La noticia la dio el presidente Mujica, acompañado por el vicepresidente Danilo Astori, poco después del mediodía. En un breve comunicado, escrito a mano, y que leyó el propio presidente Mujica, este repasó los esfuerzos que hizo el Estado para sostener a Pluna hasta la última crisis que desembocó en el cierre definitivo. Y ante amenazas jurídicas internacionales que podrían significar
hasta la incautación de aviones, el Poder Ejecutivo pidió perentoriamente a las carteras involucradas extremar los recursos para lograr, primero, recobrar conectividad para el país. 2. Conservar la mayor cantidad de puestos laborales para los funcionarios de la empresa en crisis. 3. Recuperar el máximo posible de recursos financieros para hacer frente a la deuda comprometida con un banco internacional. Para estos fines, se contrató a un técnico muy calificado en Derecho Comercial que finalmente indicó un camino que luego se aplicó. Es obvio que los resultados para nada fueron satisfactorios y la justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales además. En lo que no tenemos dudas es en la integridad ética y el compromiso positivo con el interés nacional del ministro Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Caloya. El primero, Lorenzo, nos entregó hoy la renuncia por propia iniciativa, buscando facilitarle el camino a la justicia. Con respecto al presidente del Banco de la República, recordemos que cuando inició su ciclo en la dirección del banco, había vivido una brutal descapitalización y hoy es sin duda el banco país por excelencia. Respetaremos las decisiones que tome la justicia íntegramente, como debe ser naturalmente en una sociedad de derecho. La renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, cayó como una bomba en la interna del Frente Liber Seregni. Antes de comenzar la conferencia de prensa en Presidencia, varios funcionarios de la cartera e integrantes del sector que lidera Astori asistieron a la sala para confirmar la noticia. El ministro de Transporte, Enrique Pintado, la ministra y el subsecretario de Turismo, Lilian Quechichán y Antonio Carámbula, respectivamente, y el director general de la Dirección General Impositiva, Pablo Ferreri, estaban demudados. Ferreri chequeaba constantemente el Twitter y se lo mostraba a sus acompañantes. En otro costado de la sala, sentado en primera fila, estaba el intendente Maldonado, Óscar de los Santos, acompañado por el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Pesteguía, el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, y los asesores de esa repartición, Jorge Polgar y Martín Valcorba, así como el director de Casino, Javier Chá, se movían por la sala y conversaban entre sí. El asesor político del Frente Liber Seregni, Esteban Valenti, también asistió a la conferencia para acompañar a su grupo y luego, al finalizar la conferencia de prensa, mantuvo varios diálogos con distintos integrantes del Frente Liber Seregni, incluso en la puerta de la Torre Ejecutiva, antes de dispersarse. A 300 metros de allí, Lorenzo y Caloya estaban deponiendo ante la jueza de crimen organizado, Adriana de los Santos. Fernando Lorenzo asumió como ministro de Economía el 1 de marzo del año 2010 en representación del Frente Liber Seregni. Antes de ser ministro, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y con Danilo Astori como jefe de la cartera, se desempeñó como director de la Asesoría Macroeconómica. Lorenzo, de 53 años, se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas en el año 1984, donde hoy sigue dando clase. Junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, su más probable sustituto, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y el director de la DGI, Pablo Ferreri, se convirtió en la cara más visible de la renovación de ese sector del Frente Amplio. El presidente José Mujica no tuvo sino elogios para la actuación de Lorenzo al frente del ministerio. Ha sido un ministro brillante y casi por momentos obsesionado con el interés del país.
El gobierno siente su pérdida y tratará en todo lo posible de preservar las orientaciones generales diseñadas por el hoy ministro renunciante. Justamente la política económica llevada adelante por Lorenzo, continuidad del gobierno anterior con Astori como ministro, fue motivo de tironeos en la interna del gobierno. Al tándem Lorenzo-Vergara se enfrentó a otro equipo ubicado en el entorno del presidente Mujica, que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha cuestionado las políticas de Lorenzo. El equipo competidor está integrado por Gabriel Frugoni, Jerónimo Roca, director y subdirector de la OPP respectivamente, y Pedro Bonomo, asesor directo de Mujica, y quien luego de ser subsecretario renunciara por discrepancias con Lorenzo. Ninguno de ellos estuvo en la conferencia de prensa donde el presidente Mujica, junto con Astori, dieron a conocer la aceptación de la renuncia de Lorenzo.